Bueno, y en los últimos días hemos visto cómo ha incrementado la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar y hay un debate ahí entre los analistas que siguen a los mercados para encontrar explicaciones en torno a lo que está pasando. Está aquí con nosotros Guillermo Abonrad, él es el economista en jefe de Finamex, Casa de Bolsa. Guillermo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Guillermo, desde tu punto de vista, ¿qué explica esta depreciación del tipo de cambio? Y hay quienes se pronuncian porque la Comisión de Cambios intervenga para tratar de mantener el nivel en el tipo de cambio. Y hay quienes dicen, no, lo mejor sería las tasas de interés, elevar las tasas de interés. ¿Tú qué dices? ¿Qué posición mantienes? ¿Cómo se explica fundamentalmente esta depreciación del tipo de cambio? ¿Por qué? ¿Y qué se tendría que estar haciendo para aminorar, amortiguar esa depreciación en el tipo de cambio? Sí, claro. Pues mira, nosotros somos de la idea de que para que sea exitosa cualquier intervención en el mercado cambiario, tiene que venir acompañado de un alza de tasas. Sentimos por varias cosas que podemos platicar aquí, que ya la tasa en México ha quedado rezagada. O sea, cuando tú tienes un mercado como el nuestro, que el 60% de los bonos están en posición de extranjeros, pues lo que piensa el extranjero, cómo funciona, pues es muy importante para determinar tanto el tipo de cambio como la tasa que sea óptima, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en particular es de que si tú ves lo que ha ganado un extranjero en México versus cualquier otro mercado emergente en lo que va del año, pues prácticamente lo que ha invertido en pesos ha sido la peor moneda en el año. Si combinas tanto la devaluación como lo que gana en la tasa local, ¿no? Estamos incluso abajo de Argentina, porque Argentina se ha devaluado un poco más, pero como pagan más tasas que nosotros, prácticamente pues nosotros estamos en último lugar. Entonces, ¿qué leemos de todo esto? Bueno, pues que la tasa se ha quedado atrás. ¿Qué otros indicadores hay en el mercado que ayudarían a poner esta teoría, ¿no? Esta tesis? Bueno, el otro indicador importante es el credit default swap. El credit default swap es el riesgo que hay de pago de la deuda externa. Entonces, si también vemos el credit default swap, en lo que va del año, el de México es el que más se ha deteriorado. Aunque está ya al mismo nivel casi que cuando empezó el año, pero todos los demás se han apreciado. Nosotros sentimos que ese en particular, nosotros lo vimos que se deterioró mucho cuando Moody's bajó la calificación de Pemex, cuando nos puso cambió la perspectiva a negativa. Y lo que habla ahí Moody's muy claro, que de hecho coincidimos porque ayer Banxico lo dijo el jueves, salieron las minutas de Banco de México y ahí lo dijeron muy claro, es que hay un riesgo de que otro rescate a Pemex o que la situación de Pemex pudiera afectar las finanzas públicas. Podría decir que Pemex es como el eslabón más débil ahorita para las finanzas públicas y Moody's lo dijo muy claro. Dijo, oye, pues has deteriorado mucho el saldo histórico de la deuda del sector público en lo que va del año y pues cualquier rescate adicional pues lo va a seguir deteriorando y pues por eso te pongo ahorita en negativo y eso pues afectó al riesgo. Yo creo que se pasó también al peso y eso nos separó de las demás monedas. Otra cosa que hemos visto es en la curva en México, o sea, las tasas de corto y largo plazo, la empinación de la curva, o sea, la distancia entre las de largo y las de corto, somos de las más altas pues casi que en el mundo, ¿no? Entonces, podrías decir que o está mal la de largo plazo o está mal la de corto plazo. A juzgar por el comportamiento de los extranjeros, ¿no? Que en lo que va del año salieron 180,000 millones de pesos de CETES, nosotros pensamos que la que está mal es la de corto plazo. Además de que, como decíamos, un extranjero no ve la tasa de México comparado con la inflación. La ve con cuánto se va a devaluar la moneda y cuánto me pagas de tasa y cuánto pagan todos los demás países. Entonces, como decíamos al principio, pues México es el que peor le ha ido. Además que de aquí en adelante nosotros vemos que pues, hay riesgos fundamentales que están explicando esta devaluación y podrían y siguen ahí latentes, ¿no? Entonces, ya platicamos de Pemex. El otro que es muy importante, nosotros vimos a partir de la última reunión de la Reserva Federal, es muy interesante esto, ¿no? Porque lo que habíamos estado viendo todo el año es, si la Reserva Federal dice, ay, no voy a subir las tasas porque la economía está mal, entonces dicen, pues va a seguir habiendo dinero barato, entonces se mejoraban los flujos a mercados emergentes, se apreciaban las monedas. Lo curioso es que de la última reunión de la Fed se cambió la correlación porque
la interpretación del mercado es que seguía siendo dovish, se fortaleció el euro, se fortaleció el yen, pero las emergentes se depreciaron, todas las emergentes. Como que empezó a haber más un decir, claro. oye, si no está bien el mundo, entonces pues menos van a estar los emergentes. Y frente a todo esto, Guillermo, a ver, nos das ya todo un panorama realmente completo de lo que está pasando con el tipo de cambio, nos comentas todas las percepciones de inversionistas extranjeros que dicen, bueno, México es atractivo, pero ya como están las cosas no es tan atractivo. El Banco de México debe actuar, el Banco de México seguramente debe actuar, o la Comisión de Cambios conformada por Banco de México y Hacienda. ¿Cómo debe actuar? ¿Con alza en tasas? ¿Sientes que ya es el momento de alza en tasas de corto plazo? ¿Sientes que es el momento de intervenciones directas ya en el mercado? ¿Cómo debe actuar? Fíjate, nosotros como lo vemos en Finamex es, si fuera un problema especulativo, vamos a poner números, ¿no? Por decir una cosa. Imagínate que son $1,000 millones. Entonces dices, bueno, pues es un problema especulativo, salgo a vender $1,000 millones a la Comisión de Cambios y se arregló el problema. Pero ¿qué tal si el problema no es especulativo, sino que realmente la tasa se ha quedado muy baja con respecto a los riesgos que hay de depreciación del tipo de cambio? Digo, hablamos de Pemex, hablamos de la tasa, habría que hablar también del crecimiento de Estados Unidos, como decíamos, de la manufactura, que es el que nos afecta directamente a nosotros y de las elecciones de Estados Unidos. Entonces tú dices, bueno, pues las perspectivas del tipo de cambio no se ven muy bien y la tasa se ha quedado muy baja. Entonces, por más que la Comisión de Cambios venda dólares, si la tasa sigue baja, pues va a seguir presionándose la salida de dólares, ¿no? O vas a comprar dólares porque la tasa se quedó baja, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema ya de que la tasa es lo que tienes que subir. Ahora, no tiene que ser el mundo blanco y negro. Nosotros diríamos, oye, sí hay que subir la tasa, pero también hay que complementarlo con intervenciones. Ahora, las intervenciones serían de menor cuantía si lo complementas con un alza de tasas, ¿no? Ahora vienen momentos difíciles, el 15 de junio la FED se resuelve si suben o no las tasas, está generando muchas presiones. Viene el Brexit famoso, el proceso en Gran Bretaña. ¿Qué va a pasar de aquí? Vamos al primer golpe, al 15 de junio, vamos a seguir viendo estos fuertes vaivenes. ¿Tendría que el Banco de México subir las tasas antes? Pues mira, yo creo que podría empezar, es que aquí es un poco, yo creo que el trabajo de economía es un poco artesanal, como que lo tienes que ir viendo cómo se van dando las cosas, ¿no? Es muy difícil anticipar exactamente de qué tamaño van a ser las presiones y cuánto se va a subir el tipo de cambio, porque pues todo cambia, ¿no? Sale la FED, Yellen va a hablar el viernes, yo creo que va a ser muy, muy importante lo que va a decir. Nosotros por eso decíamos que el Banco de México ya debería de haber accionado, la Comisión de Cambios ya debería de haber empezado a vender dólares, también para que ellos empiecen a medir de qué tamaño es el problema, porque pues aquí nos podemos pasar todo el programa especulando, no, pues el problema es de 5,000, es de 10,000, es de 20,000, pero hasta que no le empieces a meter intervenciones, pues ya el Banco de México podrá ir midiendo, oye, pues le metí 500 y no pasó nada, oye, le metí 500 y se apreció, pues a lo mejor el tamaño no es tan grande. Entonces yo hubiera empezado por ahí, ¿no? Ahora, y sentimos que el Banco de México en la reunión de junio debería de subir la tasa. Debería de subir la tasa más que lo que suba la Reserva Federal. Ahora, con respecto a la Reserva Federal, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? Yo creo que una de las preocupaciones más importantes, y eso lo dijeron muy claro en las minutas, es de que no quieren sorprender al mercado. Desafortunadamente llevamos 2 años que la Reserva Federal dice y no hace, y dice y no hace, entonces el mercado pues ya no le cree, es como el lobo, ¿no? Sí. Los 3 cochinitos. Entonces, muchos de la FED han salido a decir que sería muy malo subir la tasa si el mercado no está preparado, o sea, no les gustaría. Entonces, yo creo que por eso va a ser muy importante el discurso del viernes de Yellen, donde seguramente va a tratar de preparar el mercado para decirle, oye, ya viene, o sea, ya no te hagas bolas, ¿no? Lo de Brexit, mismas minutos lo mencionaron, pero pues, como que las últimas encuestas están a favor de que no se salen. Entonces, ahorita la discusión es si lo van a hacer en junio o lo van a hacer en julio, pero de todas maneras nosotros sentimos que Banxico ya lo tiene que hacer y a lo mejor ya debería de la Comisión de Cambios empezar a empezar a ver de qué tamaño es el problema. Oye, Guillermo, creo que lo que también es bien importante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acaba de hacer una revisión a la baja de su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto. Al elevar la tasa de interés, obviamente podría tener un impacto en el crecimiento económico. Ahí ustedes cómo lo evalúan, dices, y con razón, yo creo que así es como tú lo estás mencionando, el Banco de México tendría que estar aumentando la tasa de interés, pero ¿qué impacto tendría en el crecimiento? Fíjate que es muy interesante esa pregunta porque
Las minutas de Banjico el jueves realmente, dedicaron un espacio a esa discusión en particular. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Lo que dice Banjico es que, mira, las condiciones monetarias, que es un poco la combinación de la tasa con el tipo de cambio, están tan relajadas que habría espacio para subir la tasa y que no afecte el crecimiento económico. Porque si tú ves, el crecimiento económico se afecta, bueno, si subes la tasa se afecta, pero si se deprecia la moneda, ayudas a las exportaciones. Entonces, por eso realmente las condiciones monetarias debes de medir las dos, la combinación de las dos. Entonces, lo que dice Banco de México es, bueno, esta fue la opinión de uno de los miembros, no fue de consenso, pero él dijo, hay espacio para subir la tasa y como el tipo de cambio nos ha estado ayudando, las condiciones monetarias no van a afectar al crecimiento económico. Nosotros pensamos igual. Oye, No, pero hay este pues, espacio, ¿no? Sí. Yo creo que ya se nos va a acabar el tiempo y el programa. Digo, Ya te nos quedas así, sí, muchas gracias. sí, se nos quedamos picaditas, ¿no? Muchas gracias. Guillermo Muchísimas Aburrás, gracias. economista en jefe de Finamex, gracias. Y bueno, ya nos vamos rápidamente. Muchísimas gracias a todos. Guillermo, buenas noches. Pepe Yuste, buenas Adiós, noches. adiós, Mari Carmen, Marco, gracias. Buenas noches. Gracias, Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches. Gracias, buenas noches y sea feliz.